Bueno, y en este preciso momento queremos dar la bienvenida a toda la gente que se conecta a través de la 100.9 FM, a través de maya10.com, a través del Facebook, bienvenidos, a través también los que nos están mirando en este momento a través del YouTube, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí. Este programa es En Contacto. En este momento vamos a entrar justamente ya a conversar con el profesor Martín Aizikovic. Durante estos días estamos hablando acerca del libro de Apocalipsis, estamos llevando una serie de estudios, estábamos en el capítulo 6, hablábamos acerca de los 7 sellos, los famosísimos 7 sellos del Apocalipsis, ¿no? Y vamos a ver que en este tema, en este asunto, según las teorías en los tiempos finales, se habla de cuando, o bueno, también del tiempo pasado, cuando el cristianismo fue amenazado por el Imperio Romano, ¿no? Bueno, el 6º sello es ya la antesala, justamente, de la segunda venida de Cristo. Es lo que, bueno, hemos escuchado durante años, lo que se ha predicado desde una posición, pero también hay otras posiciones y es importante tenerlas en cuenta. Bueno, aquí decimos, no pretendemos tener la verdad, pero procuramos poder llegar a un punto. Ponemos las cartas sobre la mesa, damos puntos de vista, damos las diferentes posturas teológicas y la idea es poder llegar a sacar conclusiones propias. El tema también es entrar a estudiar un poquito, ¿no? Pero bueno, la idea de darte posturas es justamente que saques una conclusión. Como siempre decimos, no decir amén a todo porque te dijeron que esto es así y punto, o porque te digamos nosotros, bueno, nosotros nunca te vamos a decir esto es así y punto, pero tratamos desde el análisis, desde el estudio, tomando en cuenta, como siempre lo decimos, género literario y todo lo que respecta a hacer un buen estudio, es lo que queremos, nada más, y no queremos apretarte para que creas lo que necesariamente aquí se dice. Vamos a dar la bienvenida al profesor Martín Aizikovic, quien ya está con nosotros. Profesor, muy buenos días y bienvenido a En Contacto. Hola David, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, aquí compartiendo ya con la gente y mencionándoles de que hablábamos este tema de los 7 sellos del Apocalipsis, ¿no? Del capítulo 6 de Apocalipsis justamente. Y bueno, vamos a continuar con esto porque le digo a la gente que no es algo que nosotros querramos implantar, pero les ponemos las posturas y así poder llegar a un mejor entendimiento y sacar conclusiones propias. Exacto, sí, básicamente la idea es esa, ¿no? Que uno tenga las herramientas intelectuales para poder pensar y definir y decidir sobre ciertas cosas que, bueno, en este caso son cuestiones que tienen que ver con la teología, con el estudio de la Biblia, pero también se pueden aplicar a la historia, a la filosofía, al pensamiento sobre la vida en general, ¿no? Claro, por supuesto, que es la idea. Profesor, continuemos, porque esto cada vez se pone más interesante y vamos de a poquito caminando y profundizando, o por lo menos avanzando. Sí, bueno, estamos en el camino de la apertura de los sellos, ¿no? Si nos ponemos en contexto, estamos según la visión que recibe el apóstol San Juan en la isla de Patmos hacia finales del primer siglo de la era cristiana. Se considera que, bueno, San Juan es el escritor del Apocalipsis. Según la tradición, Juan luego fue liberado de Patmos y terminó sus días en la ciudad de Éfeso. Y según también tradiciones antiguas cristianas, Juan se hizo cargo, digamos, del cuidado de María, la Virgen, la Madre de Jesús, ¿no? Esto también tanto para, digamos, la tradición que es católica, como también para la tradición protestante se puede tomar en algún caso. Bueno, acá la visión nos está llevando a un proceso en el cual se van abriendo, digamos, estos sellos, que son sellos reales. Si son sellos reales, fueron colocados por el rey. Y solo un ser, según la visión del apóstol San Juan, hay solo un ser capaz de poder abrir estos sellos. Y justamente es el Cordero, aquel que estuvo muerto y vivió, aquel que en el capítulo 4 y 5 recibe la adoración. ¿Se va escuchando bien ahí? Sí, clarísimo. Bueno, entonces, estamos en que a medida que se van abriendo los sellos, va creciendo en el cielo, básicamente en el cielo, la expectativa, digamos, acerca de cuáles van a ser las consecuencias, sobre todo para
el pueblo de Dios, para el remanente, porque es el remanente, el que queda en la tierra, en las visiones apocalípticas, proféticas, aquellos que están más interesados todavía, porque son los que tienen, según la Escritura, el conocimiento de las cosas que están ocurriendo. Tengamos en cuenta, como vos muy bien decías en la introducción, que nosotros no damos una postura única, sino que presentamos en la medida de lo posible bibliografía y un abanico de posibilidades que le permiten a la gente poder, digamos, acceder a otros estudios, ¿no? O consultar con otras personas también que tengan conocimiento. Entonces, en el Apocalipsis tenemos 3 teorías básicas, hay más, pero bueno, nos basamos para comentar en 3, que tienen que ver con esta de el preterismo, que es básicamente la interpretación proveniente de la teología católica, que apunta a que el Apocalipsis justamente trata acerca de los conflictos de la Iglesia, los problemas de la Iglesia y la victoria de la Iglesia en el siglo I después de Cristo, ¿no? En el siglo I de la era común, de la era cristiana. Luego tenemos la postura historicista, llevada adelante por algunas denominaciones protestantes, como por ejemplo la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que plantea justamente un proceso de desarrollo de la teología a lo largo de la historia, de este sentido profético que se va desenvolviendo a lo largo de la historia. Y luego una postura más futurista, que también deviene, a veces termina en ser dispensacionalista, ocupando todos los acontecimientos del Apocalipsis al fin de los tiempos, ¿no? Donde se le da un énfasis muy grande al anticristo, a la postura de Babilonia, a la lucha del bien y del mal, a los tiempos finales, pero ya con destrucción del mundo y acontecimientos que realmente destruyen parte de la humanidad y de la tierra, ¿no? Nosotros básicamente no tomamos en consideración tanto el futurismo como el dispensacionalismo, que le ha hecho mucho daño también a la teología evangélica, porque son acontecimientos que se manejan muy, a mi entender, ¿no? Muy sobre la marcha, y depende mucho del diario del día o del diario del domingo, lo cual no me parece que sea del todo correcto, a mi entender, llevar adelante un análisis teológico, profético, bíblico, depender del diario para ver si la profecía se cumple o no. Entonces, a raíz de esto, el preterismo y el historicismo son interesantes para poder tener en cuenta, en primer lugar, cómo era la Iglesia cristiana en el primer siglo, donde sufrió persecuciones, donde tuvo sus mártires, donde nace la Iglesia, donde se constituye el pueblo, la asamblea, donde están los líderes, los apóstoles, ¿no? Y que van a dejar después sus sucesores, que en la Iglesia cristiana antigua van a ser denominados obispos, los episcopos, los que están sobre el pueblo, a la cabeza del pueblo, representando a la Iglesia. En este caso, cuando vimos las 7 iglesias, eran esos ángeles a los cuales se le escribía de cada iglesia, o sea, los representantes, los mensajeros. La postura historicista es muy interesante también porque, bueno, permite analizar esto, aunque lo hacemos acá a grandes rasgos, pero por lo menos para dejar una idea, que también la Iglesia sufre a lo largo de la historia, digamos, persecución, martirio, tortura, ostracismo, tiene que retirarse, después vuelve, y también tiene sus personas que dan la vida por ellas, ¿no? Como vimos en el 5º sello, las almas de los mártires, ¿no? Aquellos que testimoniaron con su vida de martirio por haber sufrido persecución a causa de la palabra, en este sentido de predicar el evangelio, de vivir conforme a la voluntad del Cristo en el cual creen. Esto se puede aplicar tanto en el primer siglo, que los cristianos fueron perseguidos y acusados hasta de incendiar Roma en su momento, y muertos por eso en el Coliseo romano o ajusticiados en los lugares donde los encontraban. Y también se puede aplicar a la historia en diversos momentos, sobre todo en la Edad Media, donde el cristianismo de un bando y del otro, porque hubo fricciones entre cristianos, terminaron con la muerte de varios miles también, ¿no? Siempre se habla del proceso que tiene que ver con la Inquisición, justamente, y la Inquisición tuvo que ver con la persecución entre cristianos a raíz de si cumplían o no ciertos cristianos con las exigencias que la Iglesia medieval planteaba. No podemos pensar también que el medioevo era una edad completamente oscura, para nada. El medioevo, según algunos autores, todavía se mantiene en nuestras mentes, ciertos principios medievales, pero en todo caso fue una época compleja, donde la gente tenía otro tipo de mentalidad, que un día, bueno, vamos a poder comentar esto también y trabajarlo, aunque algo hemos visto cuando hablamos del proceso de
colonia en América, que hicimos programas de historia en esto, y ese proceso de colonialismo americano nos plantea un poquito cómo eran los europeos venidos de Europa al Nuevo Mundo, ¿no? También, como vos siempre comentás, en YouTube se puede escuchar la serie de Historia del Cristianismo, donde ahí ahondamos un poquito más en estos tiempos un poco difíciles para la iglesia cristiana, ¿sí? Sobre todo en la etapa tardo medieval, a partir del siglo XII, XIII. Bueno, entonces estamos en el sexto sello, donde iniciamos ahora ya casi la apertura completa del libro, y vamos a leer entonces lo que se dice acá. Tengo la versión Reina Valera revisada. Hoy vamos a trabajar con esta versión. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 12 al 14, para empezar. Perfecto. Miren cuando abrió el sexto sello, el Cordero, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como una higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Bueno, esta es la introducción, ¿no?, que tenemos acá a este capítulo 6, dentro de lo que es el sexto sello, y son acontecimientos, lo interesante acá, para tener en cuenta, y la gente que nos está siguiendo, tener en cuenta que son acontecimientos naturales, aparentemente, acontecimientos que son físicos. Hasta ahora habíamos tenido todos nuestros comentarios con respecto al ingreso al cielo, a otro estado de vida, no el cielo físico, literal, las nubes, ¿no?, sino que siempre aclaramos que el cielo en la Escritura es un estado de vida distinto. A veces utilizamos la expresión, bueno, fulano de tal está en el cielo, y pensamos que está en una nube. No, por supuesto que no es así. El cielo es un estado de vida distinto al estado de vida que nosotros tenemos materialmente acá en la tierra ahora. Otra cosa es considerar el tema de la inmortalidad del alma, que es un tema que vamos a trabajarlo un poquito ahora en Pascua, en Semana Santa. Vamos a poder tocar este tema que tiene que ver justamente con la muerte de Cristo, ¿no?, que siendo Dios pudo morir. ¿Cómo llegó a eso? Pero acá tenemos ya un acontecimiento que es netamente material, porque me está hablando del sol, me está hablando de un terremoto, me está hablando de la luna, me está hablando de los montes. En ese sentido es importante destacar que si bien Juan está todavía en esa visión donde a él le habían dicho sube o ven y mira lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre el Apocalipsis nos lleva hacia arriba, hacia abajo? En el capítulo 4 Juan es invitado al cielo, a este estado de vida distinto, superior, para poder ver lo que estaba ocurriendo, que era la adoración del Cordero. Bueno, y ahora se engancha esto con el tema de los sellos. En esto, el apóstol recibe entonces la visión del sexto sello, que es muy interesante. ¿Por qué? Por dos razones. Cuando nosotros lo consideramos desde el punto de vista historicista, muchos han encontrado ciertas situaciones que han ocurrido, que ha habido un gran terremoto, como el terremoto de Lisboa de 1755, que tuvo su epicentro en Lisboa, ahí en Portugal, y que se sintió en África, se sintió en América, trastocó el océano Atlántico y se sintió en parte de Europa. O que el sol se puso negro como tela de silicio, o sea, tela de muerto, ¿no? Y la luna se puso como sangre, y esto nos remite al año 1783 aproximadamente, donde hubo acontecimientos en esa década, en 1783-89, acontecimientos bastante complicados con respecto a la naturaleza de lo que se pudo observar, hasta que la luna aparece como sangre, que es hace poquito justamente, si alguien miraba los canales de noticias o TN en cable, veía el tema de la luna vuelta a sangre, como color de sangre, que eso es una explicación que se le da desde el punto de vista científico-astronómico, ¿no? Pero bueno, en 1789 ver eso era toda una cuestión bastante de meter miedo, porque la gente no estaba acostumbrada a esto, ni había una explicación para esto. O también el tema de las estrellas del cielo que caen a la Tierra. Son meteoritos, pero básicamente la lluvia de meteoritos que se pudo observar en Estados Unidos en 1833, el siglo XIX, donde había todo un espíritu apocalíptico muy fuerte en Estados Unidos, bueno, generó entonces también que
la gente piense que estaba el cumplimiento profético en esos acontecimientos, desde 1755 hasta 1833. O sea, en menos de un siglo, en 80 años, pasaron 3 cosas que estaban profetizadas. La gente en ese momento en Estados Unidos lo tomó al pie de la letra, entonces el historicismo cobró vida. Cuando yo voy al concepto del preterismo, yo voy a simbolizar mucho estos acontecimientos. Entonces puedo hablar del sol que se oscurece, puedo hablar de la pérdida de la iluminación, de la luz que viene del cielo, por causa de algo que pueda ocurrir en la iglesia o algo que pueda ocurrir en el mundo contra la iglesia. Puedo pensar en algún acontecimiento o algo que ocurrió para que estos planetas o también la luna, que es un satélite de la Tierra, se ponga roja o sea, el sol negro como silicio, que me da la idea de muerte, y la luna roja como sangre. Por ahí estamos volviendo a esta idea de los 4 caballos, ¿no? Con respecto a la persecución, al martirio, a la muerte. Bien, y también el terremoto, ¿no? Un gran cataclismo que sacude los cimientos, porque un terremoto sacude cimientos y trastoca toda la corteza terrestre, con lo cual también simbólicamente podría, en el sentido preterista, representar situaciones por las cuales la iglesia, puntualmente, que si yo me pongo a ver lo que ocurrió en el primer siglo, puedo determinar que ha habido cosas que han sucedido en la iglesia, como la persecución de los cristianos por parte de Nerón, por ejemplo, el martirio de miles y los sacudones que tuvo la iglesia, aún en su misma constitución y esparcimiento, digamos, expansión por el mundo, y bueno, puedo aplicarlo ahí. Lo que pasa es que el sexto sello ya casi me está introduciendo al séptimo sello, y la concepción de alguna manera del sentido profético es que el sexto sello me está llevando al fin de los tiempos, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta eso y no hay que olvidarlo, ¿sí? Porque de alguna manera estoy ya en los albores de quizás un nuevo mundo. Entonces, en ese sentido, las interpretaciones que yo le dé son interesantes para poder determinar esto. Si yo le doy una interpretación preterista, bueno, entonces voy a simbolizar y voy a ver cataclismos, problemas que la iglesia tuvo, y puedo rastrear ciertas circunstancias a partir de la reunión de los apóstoles, de los discípulos de Jesús en el aposento alto. De ahí en más, todo lo que les pasó, digamos, a ellos y a los que los siguieron, a los herederos de los apóstoles. A su vez también, a nivel histórico, puedo ver qué ha ocurrido con la iglesia, con el mundo, para que la iglesia sufra estas situaciones. Así que bueno, si nosotros seguimos leyendo en el capítulo 6 de Apocalipsis, vamos a ver entonces que hay situaciones muy complejas. Si yo sigo leyendo, ahora estoy con la Biblia de Jerusalén, uso otra versión, aclaro por el tema de las palabras, ¿no? Bueno, fíjense la Biblia de Jerusalén cómo lo plantea. Y seguí viendo, o sea que esto es como una película que va pasando. Cuando abrió el sexto sello se produjo un violento terremoto y el sol se puso negro como un paño de crin, ¿sí? Siempre esta idea, ¿no? De la tela añadida y el color añadido, ¿sí? Y la luna toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. Estamos hablando acá de grandes cataclismos, ¿no? Y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla. Miren qué expresión. El cielo fue retirado como un libro que se enrolla. Un libro que se enrolla porque eran pergaminos, no los libros como tenemos ahora con tapas. Y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos, ¿sí? Justamente, vieron que una isla se ve o no se ve según la tape o no el agua, pero la isla está unida a la corteza submarina terrestre. Si uno vaciara los océanos, vería kilómetros o metros de tierra, a los cuales en la superficie que nosotros vemos siempre están las extensiones de tierra que llamamos islas, ¿no? Y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos está hablando de una categoría jerárquica política de Roma, ¿no? Los tribunos de la plebe, que eran como los, digamos que vendrían a ser casi como nuestros senadores actuales, los ricos, los poderosos y todos, esclavos o libres, ¿sí? Se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Esto es un cataclismo que en el concepto historicista está anticipando algo gravísimo que va a ocurrir en la tierra o glorioso,
para algo, para otros. Y dicen a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y ocultarnos de la vista del que está sentado en el trono y la cólera del Cordero. Acá le añade al Cordero la capacidad de tener cólera. Ahora vamos a explicar. Porque ha llegado el gran día de su cólera, ¿y quién podrá sostenerse? Esta cólera también es la ira, que el otro día hablábamos un poquito a raíz de la pregunta de un amigo que nos escribió, creo que desde Lima, Perú, con respecto a este tema de la justicia y la misericordia, que lo explicamos el sábado pasado, y que tiene que ver con esto de que en Dios, según la teología sistemática, básicamente, que es la que se ocupa de esto, la justicia de Dios nunca está desentendida de la misericordia. Por lo cual, si la justicia lo que busca es dar una retribución recta, es el orden, es el derecho, es la ordenación a los principios morales y éticos básicos, van acompañados siempre de la misericordia. Con lo cual, cuando leemos en la Biblia que Dios se enojó, que Dios se arrepintió y que mandó una plaga, un fuego, una destrucción, esa es la interpretación humana acerca de un acontecimiento. Generalmente en el Antiguo Testamento, cuando un rey se portaba mal, se dice que entonces venía la consecuencia de eso y Dios permitía que los enemigos atacaran al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, al pueblo judío, luego. Pero esa es la interpretación del escritor, no significa que Dios realmente enviara el mal. Dios no puede hacer el mal, porque si yo creo que Dios hace tanto el mal como el bien, entonces tengo una concepción de Dios muy zoroástrica, muy ligada a la forma de pensamiento que tenían los babilónicos con respecto a Ahura Mazda, que era el dios babilónico, que conocieron los judíos justamente cuando estuvieron desterrados en Babilonia en el siglo V. Con lo cual muchas de esas cosas, porque muchos libros de la Biblia fueron escritos durante ese tiempo de la estancia de los judíos en Babilonia, se pegaron algunas cositas de esas ideas con respecto a que de Dios brota lo bueno y brota lo malo. De Dios no brota lo malo. ¿Por qué? Porque lo malo aparece o lo malo se expresa bajo la ausencia del bien. Cuando el bien se retira, aparece el mal. Si Dios se retira de la vida, si Dios se retira de tal situación, de tal lugar, entonces el mal ocupa ese espacio. Por otro lado, el mal no tiene conciencia propia, porque si el mal existiera como el bien, entonces tendríamos una dualidad en el universo muy ligada a las filosofías orientales en algún caso, pero que también le estaríamos dando existencia al mal. Y el mal, en el concepto primitivamente teológico que se maneja el cristianismo, el mal no existe. El mal es la ausencia del bien. Entonces, en la ausencia del bien aparece el mal. Es como decir, cuando viene el agua del mar, si el agua del mar tapa la costa, vos vas a decir, tapa la playa, vos vas a decir, está el océano acá. Cuando las aguas se retiran, decís, ahora está la playa, está la arena, pero la arena siempre estuvo, ¿se entiende? Cuando los que hacen el bien dejan de hacer el bien, aparece el mal. Por eso dice un gran refrán, ¿no?, de Bertolt Brecht: no tengo miedo a aquellos que hacen el mal, sino a los buenos que dejan de hacer el bien. Y en ese sentido es ahí donde nosotros tenemos que pensar que el mal no existe, sino que el mal avanza en tanto se retrae el bien. Bueno, acá, en el sexto sello, que nos introduce básicamente ya un contexto netamente apocalíptico, redentor, donde el apóstol Juan nos ingresa, digamos, al fin de los tiempos. También en el primer siglo de la era cristiana estarían esperando esto. Si uno lee la carta Primera Tesalonicenses y luego lee la segunda carta Tesalonicenses, uno va a decir, no la escribió la misma persona, porque Primera Tesalonicenses, Pablo ya habla de que algunos van ya directamente al cielo, luego los que estén en la tierra serán revestidos, serán transformados, lo corrupto será vestido de incorruptibilidad, lo mortal de inmortalidad, van a ser transformados los cuerpos. O sea, primera carta. Ahora, cuando yo leo la segunda carta de Tesalonicenses y luego todas las demás cartas, ya no veo la inminencia de la venida de Jesucristo en el contexto cristiano. ¿Se entiende? O sea, los cristianos del año 40, 50, 60, digamos, estaban esperando la pronta venida
de Jesucristo porque no creían, o sea, que iba a pasar tanto tiempo. Cuando Jesús dijo, no pasará de esta generación, entendieron que una generación eran 20, 25 años, listo. Si en el 33, 35 Jesucristo muere y resucita, entonces contamos hasta el 60 para que vuelva. Bueno, el Apocalipsis también tiene esa carga emotiva, intencional, que se le coloca a la esperanza cristiana, y podemos aplicar tranquilamente al preterismo la esperanza de que todo se termine, de que haya un cataclismo, de que caiga el imperio, de que caiga la figura del emperador romano, porque cita a los tribunos, o sea, está citando a los políticos, a los ricos, a los que tienen esclavos, y por eso son denominados como ricos también, y también caen los esclavos en esto, o sea, todo el mundo está bajo no la condenación, sino bajo la cercanía o la lejanía de Dios. Esta cólera del Cordero no significa que Jesucristo se puede enojar, porque si Jesucristo se pudiera enojar y terminar con 3/4 partes o la mitad del mundo vivo, entonces no se estaría hablando tanto de la santidad de este Cordero que estuvo muerto y vivió, que dio su vida por la humanidad. La cólera es la interpretación que está haciendo el autor acerca de la retribución. Es la justicia retributiva, que en términos humanos, cuando una persona retribuye a la otra, uno dice, se hizo justicia, no lo dejó pasar. Sin embargo, para Dios, la justicia va con misericordia, no lo deja pasar, pero manifiesta de otra manera las cosas. Entonces, si hablamos de que el mal es la ausencia del bien, entonces cuando Dios retira el bien, entonces aparece el mal. Acá Dios retira el bien y viene la situación natural de autocondenación de aquellos que no siguieron creyendo en ese camino que Dios les había propuesto. Parece muy matemático, parece muy de lógica matemática esta situación, pero bueno, dentro de todo nos estamos manejando con parámetros bastante estrictos en cuanto a la tensión que genera el acceder o no a una nueva vida. ¿Vamos bien hasta acá, David? ¿Se escucha bien? ¿Se entiende? Sí, profesor. Respecto a los libros, a las cartas que usted mencionaba del apóstol Pablo, bueno, donde uno menciona de la inminente venida y de que ya sucedía, y después que, como que no, digamos, también podría tomarlo esto como, bueno, pero no necesariamente tenía que decir que no, sino nada más es el complemento y bueno, no lo recalcó. No sé, ¿podría decir eso? ¿O cómo podríamos aclarar esa parte? No, yo creo que en teología se habla siempre de esta expectativa. A ver. La expectativa es la que genera, la inminencia. Yo me acuerdo haber leído un libro hace muchísimos años, ¿no? Muy interesante, de un autor adventista, George Knight, ¿no? Un teólogo adventista. Estoy hablando del año 99-2000, mirá cuánto hace, ¿no? No me acuerdo el título del libro, tenía que ver justamente con el final de los tiempos, no lo recuerdo ahora bien, sé que el autor es George Knight. Knight en inglés es caballero, el apellido, en castellano. Y recuerdo que él tenía una frase muy interesante, que decía, la inminencia produce santidad. O sea, esta espera permanente, esta espera con expectativa de que va a ocurrir pronto, producían los cristianos del primer siglo y luego de toda la historia la santidad necesaria para poder esperar el regreso de su Cristo. Claro. Es muy interesante esto. Así como le pasó a los esenios antes de la llegada de Jesucristo, ¿no? Los esenios, Juan el Bautista, que generaron santidad y generaron, digamos, ya un exceso para muchos, ¿no? En cuanto a la convivencia y el ascetismo, ¿no? De mortificación del cuerpo, pero buscaban la santidad porque... Oh. Hola. Producen muchos también la idea de mantener una santidad plena, porque de esa manera entonces pueden esperar a su Señor, ¿no? Y porque aparte dice, vendrá como ladrón, en la noche, o sea, vendrá sin que repente, vendrá ahí en las sombras. Entonces es muy interesante esto porque le da sentido a la cosa. O sea, en teología muchas veces, como en la vida religiosa de cualquier denominación, a veces parece que estás un poquito flotando o en el aire y no te podés asentar firmemente, ¿no? Y decir, bueno, esto es así, y la respuesta siempre está. Y no siempre está la respuesta. Entonces, si alguien pregunta,
Si alguien le pregunta a un teólogo del judaísmo, a ver, rabino o doctor en teología judía, ¿qué piensa de la venida del Mesías? Y bueno, si es un ortodoxo judío, te va a decir, en cualquier momento me pueden llamar y decir, llegó el Mesías a Israel, en cualquier momento. Porque es así, y es la creencia. Y si le preguntas a un cristiano, un teólogo cristiano, que dentro de todo esté cercano, digamos, a esta ortodoxia teológica, ¿no? Y todavía crea en la inminencia de Jesucristo, te va a decir, sí, en cualquier momento puede ocurrir. Entonces, eso es lo que genera la santidad. Santidad, digo, no de no cometer pecados, porque ser santo no significa dejar de pecar. Eso es impecabilidad, cosa que no puede ocurrir. Ha habido sectas, un día vamos a hablar de esto, es muy interesante, sectas en Estados Unidos, sobre todo, que fue siempre el semillero de sectas y de cultos en el siglo XIX. Piense que de ahí salen un montón, más de 15 denominaciones seguro de Estados Unidos. Es un país muy religioso en sí. La secta de aquellos que creían que podían santificar su cuerpo, de tal manera, era la doctrina de la carne santa, de tal manera podían santificar su cuerpo que lograban tener, dicen ellos, en momentos de éxtasis en sus cultos religiosos, el cuerpo de Adán y Eva antes del pecado. O sea, es una cosa, bueno, muy interesante, ¿no? Pero que no podemos aprobar, creo, me parece. Y esta impecabilidad no puede existir. ¿Pero qué es la santidad bíblica? La santidad bíblica se refiere a que, si yo digo, la Biblia dice que David fue un hombre santo para Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, y David mató, adulteró, mintió, digo, ¿qué pasa acá? Bueno, pero David tuvo capacidad de arrepentimiento. Esto no da pie a que yo pueda hacer cualquier cosa y después me arrepiento y ya está. No, porque también hay que tener cuidado del pecado, según la Escritura, ¿no? Y el cristianismo lo que plantea, el pecado a mano alzada, el pecado por soberbia, que no se perdona, según el libro de Números 14, y que el cristianismo es el pecado contra el Espíritu Santo, o sea, hacer caso omiso de lo que el Espíritu dice a la persona. Entonces, no significa pecar o no pecar, significa tener un corazón leal e indiviso con Dios. El santo en la Biblia no es la persona que no peca, sino que es la persona que, aún habiendo pecado, se extiende hacia adelante. Acá tomo palabras de Martín Lutero, va hacia adelante, a pesar de que cae hacia adelante y luego se levanta. Hay una frase muy interesante, perdón que la cite, de una película sobre un superhéroe, Batman, donde el padre, cuando Batman era chiquito, le dice, cuando el chico tuvo un accidente, ¿no? Y se cayó, y después el padre lo va a buscar de un pozo donde se había caído, le dice, ¿para qué nos caemos? Para volver a levantarnos. O sea, nos caemos, pero con esta esperanza de que nos van a redimir. Finalmente llegará el momento cuando haya una redención plena y las personas puedan acceder a un estado de vida pleno, ¿no? Que esto sería lo que se identifica en el cristianismo como el reino de los cielos, lo que se identifica en el judaísmo como la era mesiánica. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de la inminencia, yo creo que la inminencia está desde el capítulo 1 de Apocalipsis hasta el último versículo del capítulo 22, porque la inminencia produce santidad. La idea del Apocalipsis, que es un libro de esperanza, como siempre lo dijimos, no es meter miedo, sino que es mantener la atención constante en el lector y en los cristianos de ese momento, y en los momentos de todo el mundo, y de todas las épocas, aunque el Apocalipsis fue resistido en los primeros siglos para entrar al canon, pero después entró al canon, justamente para mantener la intensidad ante la inminencia y que eso produzca cambios en la vida. Por eso la teología no es 2 más 2, 4, sino que es a veces un cúmulo que parece incertidumbre, pero que nos permite ahondar y buscar y dar diversas interpretaciones, no para sentirnos tranquilos, sino justamente para seguir investigando y ahondando en los conceptos, ¿no? Profesor, respecto a lo que usted decía, de que esto nos ayudaba a vivir en santidad, por ejemplo, de que el Señor viene ya mañana, o esta noche, o en cualquier momento, ¿no? Pronto. Sí. ¿No es también un poco de miedo? No. ¿No? Dice, porque mira que viene esta noche y yo estoy relajado y me quedo. No, la Biblia dice el perfecto amor echa fuera todo temor. Bueno, ahí podemos interpretar esto, ¿no? Si el amor es perfecto, no hay miedo. El creyente, sea judío, musulmán, cristiano o de una filosofía oriental, no tiene miedo, tiene esperanza, tiene consuelo, tiene tranquilidad. El hecho de que el Señor venga, ojo, no hay que interpretarlo también literalmente, físicamente, por más que Apocalipsis 1:7 dice, todo ojo lo verá.
¿Qué significa todo ojo lo verá? Bueno, hay varias interpretaciones. Una es literal, todo ojo lo va a ver, lo cual es medio complicado porque la Tierra tiene una forma geoide, va en rotación, va en traslación, si aparece un punto acá no se ve en el otro lado. Bueno, es medio complejo eso. Todo ojo lo verá también los ojos del alma, ¿no? Todo ojo lo verá, lo pueden comprender los millones de personas que habitan la Tierra, somos más de 8.000 millones. Son versículos con interpretación abierta. Ahora, no es que va a venir en la noche y entonces va a pasar como el ángel de la muerte ahí en la primera Pascua que hubo, que aparece en el Éxodo. No sabemos cómo va a ser. La cosa es que la venida de Jesucristo no va a ser como la primera, aparentemente, y entonces, de alguna manera, el alma tiene que estar preparada. Ahora, si va a haber un rapto, no lo creo. Yo no acepto el concepto de rapto. Uno será tomado, el otro dejado. Eso se toma en forma literal, pero el uno será tomado y el otro dejado me parece que apunta más a que algunos podrán acceder a esa vida eterna contemplando a Dios y otros no lo harán, pero no lo harán no porque Dios sea malo, castigue, condene, sino porque no lo eligieron. Ahí está el libre albedrío, ¿no? Esa es una interpretación bastante considerada. Después hay otras interpretaciones que podemos tomar en cuenta, pero esta es la que más me ajusto yo. Uno elige un camino u otro, ¿no? Como decía el libro de Josué, capítulo 1, hay dos caminos, o siguen uno o siguen el otro. Él decía, yo y mi casa seguiremos este camino, listo. Bueno, entonces no es miedo, porque no es una cuestión de arrebato, no es una cuestión de destrucción del mundo. El hombre está destruyendo el mundo solo. El mundo se está destruyendo. Todo esto que podemos leer quizás proféticamente y querer interpretarlo desde el punto de vista dispensacionalista, futurista, lo está haciendo el mundo, el hombre. El hombre está contaminando los océanos, el hombre contamina la atmósfera, el hombre contamina la tierra, el hombre contamina los alimentos, el hombre se mata entre sí, el hombre organiza guerras, el hombre destruye de manera nuclear la tierra, el hombre está terminando con todos los yacimientos petrolíferos, carboníferos, minerales, el hombre está destruyendo aquellos recursos que no son renovables, y de acá a una cantidad de siglos o menos el hombre no va a poder vivir en la tierra porque está terminando con la naturaleza y terminando con los animales que también nos sirven, digamos, por todo lo que ellos hacen de bueno con la tierra, con la atmósfera, no solo el alimento que uno toma del animal, los que comen carne y demás, sino que es la cuestión del bien, porque todo es un orden ecológico. Y cuando el orden se altera, entonces hay problemas. Si vos en tu casa tenés 3 ambientes y uno de los ambientes lo estás arreglando, entonces tenés que achicarte en 2 ambientes, ya cambió el orden de tu casa y vos no te sentís pleno para vivir ahí, porque están arreglando, porque hay polvo, porque hay esto, porque hay gente trabajando, porque no tenés otros horarios. Bueno, el mundo es el mismo. El mundo tiene un orden. Cuando el hombre alteró ese orden, entonces el mundo empezó a fallar. Y el fallo del mundo, bueno, va a traer su destrucción. En algún momento quizás cualquier sociólogo, cualquier biólogo lo puede determinar, que va a haber una destrucción social y una destrucción material humana, si esto sigue así. Entonces no es el hecho de clausuro solo una fábrica que tira desechos al río, eso es lo mínimo, tengo que hacer eso, pero tengo que hacer un montón de cosas más. Pero bueno, creo que no es, para ir cerrando de paso, ¿no? Creo que no es una cuestión de miedo, es una cuestión de esperanza, una cuestión de ánimo, una cuestión de inminencia que debe producir un cambio en la vida. Justamente creo que el mensaje del sexto sello es ese. Ante lo que va a venir, bueno, lo espero con tranquilidad. Ahora, en el capítulo 7, antes del séptimo sello, luego vamos a trabajar el concepto de quiénes son aquellos que están esperando en santidad y qué es la santidad. La semana que viene vamos a trabajar básicamente el concepto de qué es la santidad, porque eso está implícito como parte de la teología dogmática, está metido acá en el Apocalipsis como libro profético. Bien, repasando un poquito, hablaba en el versículo 12, hablando de los terremotos, hablando de la luna como sangre y todos esos temas. Una de las cosas que aparentemente hace saltar justo cuando hay un temblorcillo o un terremoto es que de repente hay gente que se acuerda de este versículo, comienza, ya viene el Señor, estas son señales, ya estamos en los últimos tiempos, durante unos días, pero cuando termina esto se olvida de nuevo, y cuando vuelve a haber otro terremoto otra vez es la venida y bueno, no. Despierta ese tipo de eso cosas, hay que sacarlo de cuajo, porque en realidad los terremotos son cuestiones que tienen que ver con el reacomodamiento de las placas tectónicas y no tienen nada que ver con una cuestión de señales. Yo no puedo hacer teología o
no puede analizar la Biblia a partir de un diario o de una página de internet. No se puede hacer eso, ¿no? Si yo leo Crónica, Clarín, Página 12, La Nación o un diario de cualquier parte del mundo, entonces lo aplico a la Biblia. No, no se puede. Para mí eso está desajustado. Lo que sí es que tengo que ver aquello que realmente sea sobrenatural. Porque que haya terremotos es algo natural, que haya algún levantamiento de las aguas en el océano es natural. O sea, hay cosas que lamentablemente la gente juega con eso por no tener conocimiento científico, no tener conocimiento de cuestiones que son propias de algunas áreas de la ciencia, y entonces lo aplica de forma errónea a conceptos bíblicos, en este caso proféticos, mete miedo y la verdad que no es para nada el sentido, ¿no? Bueno, profesor, ¿en qué podemos terminar esta conversación en esta mañana? No, básicamente esto, ¿no? De que volvemos con el tema de cómo leer, de leer correctamente, de leer con sentido, de leer con bibliografía que apoye ideas positivas. Nunca las cosas nos tienen que llevar al malestar, las cosas no nos tienen que llevar a la desesperanza, al desánimo, sino justamente a la inminencia que produce cambios en la vida. Para cualquier persona, en cualquier denominación, en cualquier iglesia, en cualquier culto, en cualquier templo. Por esto es un programa abierto, como bien vos decís. Entonces, de alguna manera, todo creyente, toda persona que tiene una esperanza, tiene que mantenerse en eso y vivir de acorde a esa esperanza, tratando no de juzgar al otro porque no es igual a mí, sino de cada uno mejorarse a sí mismo para que, como bien decía el Papa Juan Pablo II, ¿no? De la paz de cada uno nazca la paz para todo el mundo, para todos. Creo que es importante eso, la construcción de la paz, de un ambiente sano, de estudio, de trabajo, porque aparte es la base de todo país, ¿no? Para salir adelante. Profe, aquí hay una pregunta. Sí. Dice, ¿por qué si Dios es amor y usted dicen que Él no castiga, por qué insiste aquí la Biblia de que viene el castigo? Creo que está hablando de lo que hemos leído en el versículo 17. Sí, bueno, es que el castigo que se trabaja en el versículo 17 no tiene que ver con... a ver, acá es según como yo lo mire, ojo, dice, porque el gran día de su cólera ha llegado, de su ira, ¿y quién podrá sostenerse o sostenerse en pie? La interpretación del autor justamente es esa. Vos fíjate, si yo digo, uy, hubo un terremoto, bueno, yo puedo decir, el terremoto implica que esa ciudad no tendría que estar ahí porque es una ciudad de pecado, porque Dios la castiga, y puedo añadir un montón de cosas. Sin embargo, el terremoto es algo natural que se puede producir por el movimiento de las placas tectónicas. Cuando yo leo acá que llegó el gran día de su ira, tengo que meterme en la mentalidad bíblica para poder analizarlo. No lo puedo analizar con mi mentalidad hoy del siglo XXI. Cuando yo recorro toda la Biblia, los 65 libros anteriores, recordemos que siempre decimos que el Apocalipsis es como un cuello de botella donde convergen todos los libros anteriores de la Biblia, la mentalidad hebrea, porque el Apocalipsis es un libro netamente judío en la mentalidad, netamente, lo vimos ya con el contexto del santuario en el capítulo 1, en el santuario celestial. Entonces, el contexto y la mentalidad hebrea representaban que cuando había situaciones en las cuales aparentemente se marcaba la justicia, aparentemente se quitaba lo bueno de lo malo para que lo bueno sea salvado y lo malo siga su camino, se tomaba en cuenta y se contextualizaba bajo el sentido de la ira de Dios. Si Moisés levantaba los brazos, el pueblo de Israel ganaba la guerra, si bajaba, perdía. Bueno, esas son interpretaciones propias de la cultura judía. Cuando leemos la Biblia, tenemos que tener en cuenta que fue escrita en un contexto ideológico. Si bien la Biblia es la palabra de Dios y en la teología se habla de inerrancia, o sea, de que la Biblia no se equivoca, y es verdad porque la Biblia no se equivoca ni se contradice a sí misma, tiene un hilo conductor fundamental, sin embargo, no puedo quitarle a la Biblia el contexto ideológico bajo el cual fue escrita. Si yo leo el Bhagavad Gita, porque soy hindú y practico la religión hinduista o brahmánica, voy a entender que el Bhagavad Gita fue escrito bajo el contexto ideológico hindú. Entonces está ahí, permea esa idea, esa ideología. Si yo leo un diario,
en la Argentina, si leo Clarín es distinto de Página 12, si leo Crónica es distinto de La Nación. ¿Por qué? Porque ideológicamente el escritor está en un camino o está en otro, y tengo que respetar esa idea. La Biblia, si bien es palabra de Dios, en el sentido de que expresa la buena idea que Dios tiene para el hombre, fue escrita bajo un contexto ideológico y por hombres que tenían un contexto ideológico en el cual, en el pensamiento semítico de toda la Mesopotamia antigua, estoy hablando de hebreos, fenicios, asirios, babilonios, persas, cuando algo fuerte ocurría que sacudía el mundo, representaba que Dios estaba actuando. Entonces, si yo entiendo esto, es perfectamente observable que diga, el día de la cólera de Dios llegó, el día de la ira. A ver, está en el quinto sello. ¿Qué pedían las almas? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? ¿Cuál fue la respuesta? Denle vestiduras blancas y van a esperar hasta que se complete el número. No dice, no, sí, realmente voy a destruir, voy a matar, porque si no le estoy dando un sentido literal a algo que no es literal, que está en el encuadre profético. Y lo segundo es esto, la mentalidad. Por eso tanta diferencia uno encuentra entre los evangelios y el Antiguo Testamento, porque hay cierto cambio de mentalidad a partir de la presencia de las palabras de Jesucristo y de los apóstoles que vinieron después. Sin embargo, acá, en Apocalipsis, que es un libro netamente de mentalidad judía, bajo el influjo ya del cristianismo, por supuesto, por el sentido mismo del Cordero y la resurrección de Jesucristo, y se lee a la luz de la resurrección de Jesucristo, esta cólera o esta ira es una expresión netamente semítica. Bueno, a ver, es como decir, hagan la prueba, listo, bueno, entreguen la prueba, la corrijo y se las devuelvo. Y yo digo, ahora viene la devolución del examen. Y la nota puede ser para mí algo que el profesor o que el maestro me castiga. Me está castigando porque no estudié y me puso un 2. Pero no es un castigo. Es la nota que corresponde, porque no estudiaste, porque te olvidaste, porque te pusiste nervioso, pero vos lo interpretás como un castigo, e interpretás que al que le puso un 8, un 9, lo bendijo, lo benefició, le dio todo lo bueno porque le puso un 8, un 9. Entonces, la interpretación propia del ambiente semítico era que cuando yo voy a hablar del fin de los tiempos o de un cambio de época o de la intervención de Dios, es castigo para el malo y lo bueno para el santo o el justo, ¿se entiende? Entonces, si yo entro en esto, ahí puedo entenderlo. Si yo lo miro desde el siglo XXI, no lo puedo entender, porque para mí la idea de castigo es algo completamente literal y justo también. Uno castiga, pero vos fíjate que en la Constitución Nacional, si mal no recuerdo, el artículo 18 dice, las cárceles no son para castigo. O sea, lo que la gente común de la calle dice, una cárcel es para castigar, no es para castigar, es para separar de la sociedad y recomponer a las personas que cometieron un delito. Es un derecho, o un derecho penal. Mirá vos, si tenemos que discutir eso con respecto a la Constitución o al derecho, cuánto más a la Biblia, que está hace 2000 años escrita, con otra mentalidad. Entonces, la idea del castigo no tiene que ver con la idea que Dios tenga sobre, sino con la imagen que los hombres semitas se hacían de la intervención de Dios sobre la historia humana. Muy bien, profesor. ¿Será hasta el próximo sábado? ¿Algo más para añadir y terminar ya? No, estamos bien y bueno, que sigan leyendo, por supuesto, todos los que nos escuchan, un saludo a la audiencia, a los estudiantes que tenga de las escuelas y sus familias que me hayan escuchado hoy, y a todos los que nos escuchan o siguen en YouTube, en Facebook, por la radio, acá en Argentina o en Latinoamérica. Muy bien, profesor, será hasta el próximo sábado. Muy buena semana, nos estamos reencontrando. Muchas gracias. Bueno, un abrazo, David, saludos a vos, tu familia y a todos. Muy bien, ahí estaba con nosotros el profesor Martín Aisicovich, como cada sábado, compartiendo con nosotros, en este caso, hablando de la serie, esta serie que estamos llevando acerca del libro de Apocalipsis. Estuvimos hablando hoy acerca del sexto sello. Muchas gracias a la gente que está escuchándonos ahora a través de la 109, a través de maya10.com, a través del Facebook, y también a la gente que nos está viendo en el YouTube. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima entonces con el profesor Martín Aisicovich.